Vamos entonces a ir delimitando estos elementos, las concepciones fundamentales en el criterio de las formas políticas en cuanto al liberalismo. ¿Qué entendemos por liberalismo? De lo que pudieron observar en el video. ¿Qué se comprende con liberalismo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es el liberalismo? ¿Cuáles son los puntos que pudieron observar en esa misma riña planteada para poder defender la postura? ¿Qué es el liberalismo? Les escucho. ¿Alguien desde su punto de vista? ¿Qué entendió? Dice que es sobre que se trata de la libertad de pensamiento, expresión y también la libertad de albedrío. Ya. Entonces es la libertad, principalmente la libertad del individuo. Nosotros estuvimos observando la libertad positiva y negativa. ¿Esta en cuál se enmarca? El liberalismo. ¿En qué tipo de libertad se enmarca de las que hemos visto? ¿En cuál de las dos libertades, positiva o negativa? ¿En cuál se enmarca esta? ¿Y por qué? La libertad positiva, Positiva. Ya, ¿por qué se enmarca David en la libertad positiva? porque la libertad positiva dice que es donde el Estado puede entrar a ser partícipe de cualquier situación. En cambio, Ya. en la libertad negativa, el Estado solo es un vidente. Y esta es positiva. Ah, sí. Ah, no, perdón. Ok, ok. No hay problema, no hay inconveniente. Lo que quería puntualizar y que nos fijemos un poco es lo que dijo en el video. Yo tomo mis decisiones. Yo no tengo que estarle dando cuentas al Estado. Yo sé cómo guío mi empresa, cómo guío mis cosas. Eso es propio del liberalismo. El individuo está por sobre la consideración del Estado, ¿sí? El Estado solo es un garante, como hemos visto en la libertad negativa. La libertad individual es el valor supremo para esta corriente de pensamiento. Lo más importante es la libertad de cada uno de los individuos, de los ciudadanos. Se plantea que cada persona se identifica con su propia idea de qué es lo bueno, lo mismo que estuvimos hablando en cuanto a libertad negativa. El liberalismo lucha por un mundo en el que la diversidad y la diferencia sean tolerantes y que se lleven a cabo estas consideraciones. Entonces, ¿dónde está el punto central aquí? En el concepto o en la idea principal de tolerancia. La tolerancia es el eje. Debe ser un gobierno, una visión del mundo de carácter tolerante. Principalmente si nosotros hablamos de los demás puntos de vista. El liberalismo se fundamenta en estos tres elementos. Primero, en el principio de libre elección. ¿Qué es la libre elección? Ya hemos nosotros estado anunciando en Ciudadanía. Es la consideración propia del sufragio universal, la consideración principal de la libre elección, que es mucho más importante que la naturaleza de lo que se elige. Es más importante elegir, la posibilidad de elegir que qué se elige. Aquí puede haber un inconveniente en el sentido propio de la elección, pero la perspectiva es esa. Aunque una preferencia parezca errónea o carente de sentido, son los individuos los que deben ejercer la voluntad y decidir qué es lo correcto e incorrecto. Acuérdense de la libertad negativa. ¿Qué decía? El individuo es el que toma las decisiones. Otro principio es el de neutralidad del Estado. El Estado no puede directamente incidir sobre las decisiones de los individuos. Y esta sociedad debe ser de carácter pluralista. Es una sociedad pluralista. ¿Qué es una sociedad pluralista? ¿Qué les viene a la mente cuando se dice pluralista? ¿Qué será pluralista? Bien, a ver. Que está en conjunto, ¿Está en conjunto de qué? es decir, que la sociedad es como una unión de personas, es decir, que una persona socializa con otra y así forman un grupo. Ya,
Pero digamos que esta es la sociedad y hay diferentes ideas. Pluralista, plural, es que dentro de una misma visión, de un mismo objeto, de este objeto que estoy analizando, hay diferentes puntos de vista. Es un sistema en el cual se acepta y se reconoce la pluralidad de las diferentes formas, de las diferentes doctrinas, de las diferentes formas de ver. Tenemos un objeto y cada uno de nosotros vemos de una forma diferente el mismo objeto. Eso es pluralidad, cuando aceptamos todos los puntos de vista, ¿sí? Y esta sociedad del principio de neutralidad, que quiere decir que el Estado no va a incidir directamente, como vimos en la libertad negativa, la sociedad debe dar sus puntos de vista, debe opinar, y el Estado solo es árbitro. Tenemos diferentes puntos de vista. Para que no haya caos, el Estado va tomando cuáles serán los elementos más relevantes y saca una conclusión y define, pero no intercede en las opiniones, solo va dirigiendo las opiniones. Principio de desigualdad. Y este es uno de los problemas importantes. Se relaciona directamente con la economía y principalmente hablamos del libre mercado. En la consideración del libre mercado, como ustedes ya deben conocer por las clases de emprendimiento y demás, ¿qué se refiere principalmente al libre mercado? El mercado es el estado y evolución de la oferta y la demanda. Tiene que ver con eso. ¿Qué horas son? 11:50. ¿Qué horas se acaba esta hora, si son tan amables? 12:10. 12:10, 12:10. Ya, denme un segundito. Ya, entonces, estábamos hablando de esta consideración propia de esta temática. Y estábamos puntualizando el tema referente al libre mercado, relacionándonos específicamente con la consideración de comprender, entendiendo a qué nos referimos con el mercado. No se olviden que el mercado, ¿qué es? Simplemente la oferta y la demanda, la perspectiva que tenemos de ofertar y demandar, de adquirir los productos, de llegar a estas consideraciones. Entonces, como les venía diciendo, consideración del libre mercado es el punto relevante. ¿Cuál es el problema con el libre mercado? ¿Cuál es el problema fundamental? Que habrá personas que estén arriba y habrá personas que estén abajo. Y la consideración que decía, ¿se acuerdan en el video? Había una disputa entre dos puntos de vista, el liberalismo y la consideración comunitarista. No consideran a las personas de abajo. ¿Qué dice el liberalista? Dice, a ver, si nosotros les damos la mayor cantidad posible a las personas de acceso, entonces, ¿qué pasará? Directamente, las personas de acá abajo pueden acceder hacia arriba, porque tienen toda la posibilidad de hacerlo. Desde su libertad, compiten en el mercado por las ganancias. La competencia va a ser un elemento importante, de lo más relevante si nosotros estamos hablando directamente de liberalismo. Eso no tenemos que olvidarnos. La competencia es fundamental. La competencia es el principio más importante para el liberalismo. ¿Preguntas, dudas, críticas? Pongamos un ejemplo concreto. Nuestros países no funcionan de esta forma. Principalmente, si ponemos de ejemplo, los Estados Unidos es de carácter liberal. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con la educación en la actualidad? El acceso, que no todos tienen la posibilidad de tener un celular, una computadora, qué sé yo, algunos elementos que les permitan ingresar. ¿Qué dirían los liberales frente a eso? ¿Qué haría un liberal frente al problema de accesibilidad? ¿Qué creen que haría? ¿Qué haría ese liberal? Pues yo creo que buscaría la forma de ayudar, encontrar la forma de ver cómo ese estudiante ya sabe, encuentre contigo una máquina bueno, yo es lo que he visto, buscar otra solución, así como Ya, pero dejar. no se olviden cuál es el principio del liberalismo. Por ahí, cuando usted dijo conseguir una máquina, por ahí tal vez.
Por ahí puede ser, porque el ayudar no es el principio propio del liberalismo, o no es el ayudar desde la forma social, digamos. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Gracias, William. Está muy bien la perspectiva. ¿Quién más? ¿Alguien más se le ocurre? ¿Qué haría un liberal frente a ese problema? ¿Qué creen ustedes? No se olviden, libre mercado. ¿Qué haría el liberal? Tiene el problema de que no hay la accesibilidad porque hay un montón de personas que no tienen los computadores, los celulares, las tablets, qué sé yo. ¿Qué haría el liberal? ¿Qué creen ustedes? Opinen. ¿Qué será que hace un liberal frente a este problema? Nada. Opinen, den su punto de vista, den su criterio. ¿Qué será que hace el liberalismo frente a un problema como este? Les dejo la duda, entonces. Van a tener que trabajar con esto el día lunes. Opinen, den su punto de vista. ¿Qué será que hace? Bueno, les dejo entonces esa consideración. Ya saben qué trabajar. Bien. Vamos con otro tema que tal vez nos pueda ilustrar lo mismo que estoy diciendo. Además del liberalismo como concepción netamente filosófica, como postura frente a la visión política, está el comunitarismo. Contrario al liberalismo, el comunitarismo plantea, como parte del pensamiento, del bien común. Aquí sí, si existe ese problema de no accesibilidad, ¿qué haré? El gobierno, el Estado, como es el fundamento, esto es parecido a la libertad positiva, como es el fundamento, el Estado, ¿qué va a realizar? Un proceso, una campaña tal vez guiando a los profesores, lo que está sucediendo en Monte Sinaí, en Guayaquil. Como no tienen acceso a los computadores, ¿qué está pasando ahí? Los docentes directamente están yendo a darles clases a esos niños que no tienen acceso. Eso haría el comunitarismo. Tal vez el liberalismo no sea ese el sentido, pero el comunitarismo sí, iría directamente al problema. ¿Cuál es el inconveniente con la consideración? El bien común. Hay un filósofo que ya nosotros hablamos que delimita qué es el bien común. Aristóteles decía que el bien prima sobre todas las cosas, basado en la perspectiva de la naturaleza social del ser humano. Y el ser humano es social por naturaleza. Entonces, tiene esta consideración de la naturaleza social. Por lo tanto, todo debe estar enmarcado y pensado desde este punto de vista. El comunitarismo considera que es justificable limitar las libertades individuales en beneficio del bien común. Si hay el inconveniente de que un grupo de personas está ejerciendo tal vez su libertad, pero está yéndose en contra de la perspectiva del bien común, está tal vez guiando su visión de una manera incorrecta, el Estado debe garantizar, pero no solo como árbitro, no solo presentándose frente a esta perspectiva, sino que el Estado en este punto va a estar por encima y justifica el bien común de la sociedad en general. El Estado, por ejemplo, si nosotros vemos este tema, las personas son libres de administrar su dinero individualmente. Sin embargo, cuando afloran, por ejemplo, los paraísos fiscales, el Estado se perjudica porque recibe una menor tributación, hay menos impuestos porque están saliendo esos dineros de otro lugar. Eso debe ser limitado por el bien de todas las personas, por el bien común, no por el bien de esos individuos, porque lo correcto tal vez sería que esos individuos tengan mayor ganancia. Para esta perspectiva comunitarista, el Estado debe tener mayor inversión.
Por lo tanto, el Estado es el que va guiando la perspectiva del individuo. Aquí, el individuo no es tan importante, sino más primordial va a ser el Estado. Un individuo puede tomar decisiones racionales libremente. Previamente tendrá que adquirir las actitudes, las capacidades y los objetivos que le den sentido, que son solo posibles llevados a cabo si hay una guía, una visión, una perspectiva. ¿Dónde está el problema del bien común? Y retratando el sentido propio de Aristóteles. Uno de los ejemplos de Aristóteles sobre el sentido del bien común, por ejemplo, yo tengo un grupo de personas que van en un tren. Esas personas pueden sobrevivir si desde una torre empujo a otra persona. ¿Sí? ¿Ustedes harían ese ejercicio? ¿Salvarían, qué sé yo, a 100 personas matando a una? ¿Qué opinan sobre eso? Eso es una consideración, un ejemplo extremo, ¿sí? Pero de la consideración del bien común. ¿Se justifica o no se justifica esta consideración? ¿Qué pensamos sobre esto? ¿Qué creen? ¿Es justificable esta consideración que es extrema, tal vez un poco exagerada, pero simplifica? El bien común prioriza la comunidad de las personas sobre los individuos. ¿Nadie? Bueno, vamos a terminar ahí la clase delimitando comunitarismo y liberalismo.